Bueno, queridos patitos, estamos a 14 días prácticamente de las elecciones europeas. Son unas elecciones que habitualmente suelen ser utilizadas para otras cosas y son importantes, realmente importantes, porque conjugan un espacio de algo más de 700 diputados, que son la primera institución electa en el año 1979, con la primera presidenta, mujer, Simone Weil, del Estado francés, que en este momento cumple uno de esos años redondos, 21 más 24, 21 más 24 son 45, lo cual lleva a que dentro de 5 años, cuando haya las elecciones del 2029, sean 50 años exactamente. Pero 45 es el año de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, de la cual surge el compromiso europeísta tan relevante para el mundo en el que nos encontramos. Sí, entonces era el comienzo de la Guerra Fría. Luego terminó la Guerra Fría. La Comisión de Lors tuvo el acierto de conjugar la ampliación con la estructuración del espacio interno. Ha habido ampliaciones, ha habido construcciones en forma de tratados, ha habido crisis, ha habido problemas. Estoy hablando a nivel interno, a nivel externo también. Crisis como la de 1969. ¿Cuál fue la crisis del 69? El hecho de que De Gaulle pidió al señor Nixon los franco-franceses combinados con el dólar, que había paridad oro-dólar, en sacarlos de Fornox con las barras de oro. Eso era problemático porque el oro estaba en una cantidad en Fornox y en otras reservas de Estados Unidos, pero el dólar estaba muy extendido. Y eso significaba que había muchos más dólares circulando por el mundo que oro en Estados Unidos. Y por lo tanto la convertibilidad era una ficción a la que todo el mundo se acogía por una seguridad que daba para el tema de la convertibilidad de las monedas dentro del marco general. Evidentemente eso se rompe, en 1971 se oficializa, en 74 reunión en Jamaica, Fondo Monetario Internacional, pero en el 79 se crea el Sistema Monetario Europeo, que será el precedente del ECU, una cesta de monedas que llevará al euro, lo cual evidentemente es algo muy importante para el marco europeo. Europa, por lo tanto, a nivel interno ha sido muy importante, pero también a nivel externo. Ahora se dice como que es que el asunto de los refugiados, el asunto de las muertes en el Mediterráneo, eso ha destruido cierta perspectiva, la capacidad de poder blando, sobre todo en el tema del Sahel. Eh, Puede haber tenido incidencia, sobre todo concupiscente, relacionado con lo que los medios han transmitido. Pero hay muchas cosas de las que no se socializa. Hay unas rockstars respecto de las relaciones internacionales, como también las hay a nivel interno, respecto de lo que es más popular, lo menos popular, porque pocos se acuerdan de que el Gaddafi que muere en 2011 sin ningún tipo de intervención de las instituciones europeas, tampoco de la OTAN, pero sí de Francia y de Italia, que se quedan sin munición y necesitan de los Estados Unidos. Obama no quiere, pero los republicanos inciden en el Congreso a que sí participe. Ese Gaddafi que muere en 2011 por sus propios ciudadanos cuando la capacidad represora desaparece, en los años 80 invade Chad, el tercio norte de Chad, porque quería incorporar una política panafricanista que deriva del fracaso del panislamismo y del panarabismo, yendo de el momento presente de entonces hacia el pasado, porque primero fue un panarabismo socialista, la Mahiri Libia, el libro verde, y el intento de destruir los acuíferos que son tan importantes para que en algún momento del futuro pueda volver a ser el Sáhara un vergel, como lo ha sido más de una vez. En tiempos geológicos, hablando de esos. Es que es distinto de lo que uno puede pensar a nivel de ser humano. Lo mismo que parte del conocimiento a través de Libia, de los Tamazigh, los Tuareg,
pues aprendieron los egipcios y de los egipcios aprendieron los griegos fueron tomados por los romanos y ahí tenemos la arquitectura del pensamiento filosófico occidental. Con lo cual el Mediterráneo es ciertamente mucho más que un lago, es un espacio de muchos valores, de mucha historia, de mucha tradición. El espacio nórdico también a través de la Hansa, las ciudades libres, el comercio a través de estas ciudades que tiene importancia porque la casa de contratación vizcaína de Brujas, la propia presencia de Castilla, las Españas en la zona norte, en el Mar del Norte, el ámbito nórdico escandinavo, tiene que ver precisamente por ese canal comercial transeuropeo, oceánico. Por tanto, hay espacios históricamente configurados de pensamiento, de comercio, de relación interno, y evidentemente eso se corta en el periodo de la Alta Edad Media, sobre todo con la deconstrucción del espacio del Imperio Romano Occidental, porque el espacio del Imperio Romano Oriental es lo que comúnmente se llama el Imperio Romano. No, a pesar de que ellos se habilitaban en su corazón el nombre de romanos. Para ellos eran romanos, pero con la denominación en griego, ¿eh? No en latín. ¿Eh? Se les llama comúnmente Imperio Bizantino. ¿Y por qué Imperio Bizantino? Por el asunto de Bizancio, Constantinopla, Estambul. Y el relato de los germanos respecto de que el heredero del Imperio Romano no podía ser Bizancio, ni Grecia, ni la zona oriental, sino tenía que ser el Sacro Imperio Romano Germánico. Y para hacer eso, evidentemente no podía haber dos Romas. ¿Eh? Porque el Sacro Imperio Romano Germánico sí tenía apetencia sobre la ciudad de Roma. Y por eso baja entre comillas, bajan desde la zona actualmente conocida como Alemania, bajan en dirección a Austria, Suiza, la zona que algunos llaman la Padania. Ahí tenemos historias clásicas de la literatura occidental en siglo XIII, más o menos por ahí, 12, 13. Y por tanto, había que controlar el relato. Y el relato siempre es importante a la hora de definir también. En época de las elecciones europeas es muy importante cómo establecer ese marco general en el espacio de libertad, porque después de lo que hemos vivido en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, en teoría habíamos aprendido bastantes cosas. La paz de Westfalia, 1648, habíamos aprendido el derecho humanitario, la injerencia humanitaria, por ejemplo, en la zona de Pakistán Oriental, hoy se llama Bangladesh, precisamente porque en Pakistán dieron una orden tajante de tratar de reducir a esos insurrectos y se había que matar a todo el mundo. La orden dijo que sí. Y por tanto, la India recibió el apoyo de Pakistán Oriental, que pidió entrar, por favor, parad estas matanzas. Lo hicieron, y luego salieron, dejaron Bangladesh tal y como está, con la independencia que tuvieron, porque se liberaron del yugo de los comisarios políticos. Y también luego en el ámbito de Camboya ya tuvimos un conversatorio acerca de todo esto, pero simplemente recordarlo. El hecho de que en Camboya, en 1975, un lugar apartado, porque el foco estaba en Saigón, tenemos un inicio de genocidio, porque el Partido Comunista de Camboya ha decidido llevar el marxismo-leninismo a las últimas consecuencias. Y eso significaba mirar mal a los que tenían un sofá, los que tenían gafas, los que leían. Eso también basó en la Revolución Cultural, que era una toma de mano porque los chinos habían quitado el poder práctico a Mao en 1960. Recordemos, unos 50 millones de muertos por hambre inducida, parecido al Holodomor en el caso de Ucrania, también incidió en Kazajistán, años 30. Por tanto, ahí, después de 3 años, Vietnam acabó entrando para que, mataron a 2 millones de 6 millones de habitantes de Camboya. Esto eran intervenciones humanitarias, injerencias, sin ningún otro propósito que
el de apoyar a una población inerme desde el exterior respecto de una necesidad. Luego, evidentemente, también hemos aprendido conflictos que deben de ser superados con diálogo, pero a veces la voluntad de tratar de sobreponer la personalidad de alguien, la vocación, eso lleva a una situación que hemos dejado de lado en Europa. Debemos de aprender también de nuestros errores. Durante décadas hemos sido un espacio económico que fracasó en la Comunidad Europea de Defensa en 1954 porque la geopolítica se metió por dentro. ¿Por qué? Pues porque en el 54 Francia perdió la estratégica posición de Dien Bien Phu en Vietnam y los Estados Unidos fueron por detrás con el papel higiénico a tratar de arreglar el asunto a pedido de París, que estaba todavía inmerso en la Cuarta República, que era asamblearia cuando le quitaron del medio, por ejemplo, en el 46 a De Gaulle como primer ministro. El Parlamento tenía importancia suprema y, por tanto, las relaciones entre los partidos, que resulta paradójico porque era lo que había llevado a la guerra mundial. Es decir, la Francia dividida de los años 20 y 30 es la Francia que resurge con la Cuarta República. Paradojas, porque hasta ese momento era la tercera. Una tercera república que ha construido un relato acerca de la Revolución Francesa, que obvia, por ejemplo, la Guerra de la Vendée. Y una Francia que tiene dificultades porque quiere seguir siendo grande, no acusa el golpe del 40-45, el tema de Vichy. Una Alemania que sí ha recibido el golpe, ahora sí, no después de la Primera Guerra Mundial, que no perdió tanto, fue más aparente que otra cosa. Pero sí, Alemania quedando dividida en tres, y digo sí, tres: espacio soviético, propiamente dicho, Polonia, Kaliningrado, que es decir, Königsberg; espacio de la DDR, que la Deutsche Demokratische Republik, que los soviéticos decían Davai, Davai, Rebotai, es decir, el mismo término que les utilizaban a ellos en los campos en donde internaban a los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Hay mapas irredentistas de la República Democrática Alemana, incorporando los territorios que Polonia recibió, y una zona de Prusia Oriental también, es decir, el mapa de Alemania de 1937. Lo mismo que hay otros mapas irredentistas en el mundo. Y estaba la República Federal, cosa que se divide efectivamente en 1949. Francia y Alemania son el origen del entendimiento. Después de haber tenido tres guerras: la franco-prusiana, donde en París, en la sala de los espejos en Versalles, ni más ni menos, es donde se crea Alemania. Luego tenemos la Primera Guerra Mundial y luego tenemos la Segunda Guerra Mundial. Después de tres guerras, Alemania y Francia dicen: espera, que si seguimos dándonos de leches, este continente va a desaparecer. No va a tener ningún impacto, no va a tener ninguna incidencia. Francia no va a tener ningún posible territorio decisorio después de haber hecho tantas cosas grandes. Ferdinand de Lesseps, el canal de Suez, el proyecto de canal de Panamá, que va paralelo al Camino Real en tiempos de Carlos I, en el siglo XVI. Y que, bueno, todo eso pues podría quedar perdido en el tiempo. Y ahí es donde, después de haber aprendido también en la época de la Resistance, porque evidentemente tenían que coordinarse, por ejemplo, entre los dos lados del Canal de la Mancha, teniendo tantos gobiernos refugiados en Londres, pudiendo dialogar entre ellos, quedar, reunirse, sobre todo en un tiempo en el que no había internet. Era difícil ver una película en un bombardeo en Londres, y evidentemente era complicado no teniendo tantas alternativas de ocio. Habría algún que otro restaurante, el parque, lugares bonitos donde visitar, pero eran otros tiempos y por tanto era más posible que hubiera unión ahí, y por tanto eso permea cuando hay libertad, cuando hay posibilidades. A partir del año 45-49 más o menos
en donde debemos de entender que había tres Europas entre el periodo del 45 al 89. Había tres Europas. Dos libres y una ocupada. La ocupada era el Kame-Kame-Kon, que era una institución comunista respecto de la unificación, que no era estrictamente europea, porque había países observadores, Cuba, Vietnam, pero también era centrado habitualmente en el ámbito europeo, en donde había una distribución, como si fuera un plan quinquenal de Moscú, respecto de lo que tenían que producir los países, miembros de esa coalición económica, que es el paralelo respecto del Pacto de Varsovia, que ya vimos cómo se actuó en Berlín, Alemania Oriental en 1953, en Hungría 3 años después en 1956 y en Praga en 1968 y lo que tal vez hubiera podido pasar en 1981. Es lo mismo que en 1968 también Gomulka estuvo aquí, organizó y orquestó una campaña antisemita para tratar de desviar los problemas de su gestión política. Por tanto, ahí tenemos una debilidad intrínseca respecto del glacis de seguridad oriental en el ámbito político-militar y en el ámbito económico era un espacio donde los demás tenían que nutrir a la madre patria, lo cual es resultado de, curiosamente, algo que pasaba en la Alemania de Hitler. Alon Toynbee, en la Europa de Hitler, hace un libro en donde explica este mismo procedimiento, chupando los recursos de los países ocupados entre el 40 y el 45. Y resulta curioso porque algunos países continuaron, pero en vez de bajo la cruzamada, con la hoz y el martillo, hasta la liberación en el año 89, 90, 91. Y en el ámbito occidental había dos posibilidades. Una, libre comercio. Usted no me hable de política porque esto es algo que no me interesa para nada. Y otra, hemos aprendido que con simplemente comercio libre, a través del ámbito de la discusión que había en el Reino Unido, por ejemplo, en el siglo XIX, entre librecambistas, proteccionistas, no es suficiente. Porque alguien pueda pensar que el adanismo es la norma, pero había teoría económica desde el siglo XVIII, XIX, Adam Smith, David Ricardo, Malthus, algunos más equivocados o más acertados, y evidentemente la doctrina respecto de la riqueza, y qué es riqueza de comercio, la economía, tenía que ver con el tema de la producción y la existencia. Estaba transitando lo que diría el profesor Irving Gattell respecto del concepto de la riqueza, que en periodos anteriores una tonelada métrica de cereales pues era exactamente la riqueza y alguien podía ser un superior y llevarse parte de la producción, pero el que se quedaba, pues se quedaba con parte y podía subsistir hasta el año siguiente. Pero si hay alguien que hace patitos de goma, ¿no?, en la actualidad, pues evidentemente la producción solamente vale en función de lo que la gente está dispuesta a pagar por esos patitos de goma. Y evidentemente la gente ha tenido que tener antes una inyección de capital, producto de otras cosas, para poder tener dinero extra, sobrante, para esos patitos de goma. Por lo tanto, la economía ha evolucionado, se ha diversificado y eso significa que los bienes de primera necesidad estarían en principio cubiertos. ¿Cómo cubiertos? Pues en parte a través de la evolución de la propia institución europea, primero con la puesta en común de la carbón y el acero, luego tratando de establecer mecanismos a través de Euratom, pero eso tiene que ver con la energía, pero la energía es importante porque nutre la industria y nutre las casas, el tema de la Comunidad Económica Europea respecto de lo que fue los encuentros ministeriales en Siracusa, en el tema de Sicilia, años 51, 52, 53, 54, los encuentros respecto del Tratado de París de 1951, el Tratado de Roma en 1957 y evidentemente las evoluciones posteriores del marco general europeo, que si bien puede no tener una incidencia concreta para algunos, como cuando piensan en el espacio europeo, sí la tiene. Desde, por ejemplo, el marco de la regulación de lo que es el uso horario, el tránsito de la hora en primavera y en otoño. Luego, en otros aspectos, red transeuropea. El ámbito de las comunicaciones es muy importante. Comercio con otros países para
protección más o menos interna, pero con libre comercio, teniendo unas aduanas exteriores, cosa que evidentemente se concentra en 1992-93 con el derrumbamiento de las fronteras. Alguien que tenga uso de razón antes a ese 1993, sí recordará que, por ejemplo, para ir a Lourdes, un lugar en que los vascos un siglo antes a parte de la juventud pues se recordará pues eso, los años de la crisis 2008, 2010, pero un siglo antes los vascos peregrinaban a Lourdes por ser muy fededún, muy creyentes, y que había que hacer un tránsito bastante complejo, complicado. En 1991, 92, todavía había que pasar una frontera física en Bidasoa, y luego simplemente es tarifario. Es simplemente el hecho de que hay una fila de casetas en la zona fronteriza, porque es el último momento en el que Francia te puede cobrar. Y también el primero en el que te puede cobrar. Por tanto, es el lugar que es estratégico, teniendo en cuenta las coordenadas del paso entre el ámbito del hexágono y el ámbito peninsular. Pues evidentemente hay dos zonas importantísimas como es Irún, Endaya y la Junquera. Por tanto, para sacar los cuartos de los que vayan en coche o en otro transporte movilizado, pues evidentemente el Estado francés sabe perfectamente, pero no, es una frontera con aduana y como había previamente. Eso añadido, por ejemplo, a 1997, cuando si usted, cualquier persona, iba a un país en donde no hubiera una legación diplomática de su país, por ejemplo, si usted es danés, va a Indonesia, por lo que sea, no hay una legación abierta de Indonesia, de Dinamarca en Indonesia, pues a cualquier otro país de la Unión Europea que tuviera una legación allí, esto normalmente en el caso de Indonesia no suele ser el caso, pero por ejemplo, si uno, por raro que pueda parecer, pues se le ocurre ir a Corea del Norte, a Irán, lugares donde hay menos legaciones diplomáticas permitidas o abiertas, pues evidentemente con que haya una sola legación de un país de la Unión Europea, yendo allí te tienen que tratar como un nacional de ellos. Y luego, evidentemente, hubo un proyecto que a mí me gusta recordarlo, como es el proyecto RELEX de 2002-2003, dado que el espacio común que hemos ido construyendo internamente es un espacio más o menos unificado, y dado que también concuerda con algo que hizo el Partido Nacionalista Vasco en 1987-1994, y es abrir la primera oficina de representación del gobierno vasco, en este caso, en Bruselas, para una relación directa con las comunidades europeas, que fue llevado al Tribunal Constitucional y tardaron una pera de años en resolverlo. Pero, evidentemente, comentaron, a partir de este momento las relaciones dentro del marco europeo no son relaciones internacionales. Y por tanto, ahí estaba parte del intríngulis. Entonces, usted puede abrir una alegación dentro del espacio común europeo que ya no es relaciones internacionales. Luego lo hicieron todos. Todas las comunidades autónomas tuvieron una legación diplomática, por decirlo de alguna manera, una embajada ante las instituciones europeas. Y la idea era eliminar el carácter diplomático interno de todas las embajadas y consulados dentro del espacio de la Unión Europea. Por ejemplo, la embajada española en Francia y la embajada francesa en España, por decir dos sucintos ejemplos, que concuerda con esa visión que ya estaba en el Tratado de Ámsterdam, 1997, relación exterior. Eso sí, ciertamente hay otra vertiente interesante, no explorada, en el caso del Estado español, respecto de que si las comunidades autónomas son Estado, esta es una hipótesis de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, durante 24 años presidente de la Junta de Extremadura, entre el año 83 y el año 2007, dijo, si las comunidades autónomas son Estado, entonces la actividad política en relaciones internacionales exclusiva del Estado. Si las comunidades autónomas son Estado, entonces las comunidades autónomas pueden desarrollar completamente las relaciones exteriores e internacionales. Eso sí, seguramente, bajo este prisma,
cualquier legación, entre comillas, independiente que quisiera hacer, por ejemplo, Extremadura, abriendo una legación diplomática en Indonesia, tendría que ser en coordinación con la legación española existente allí. Lo cual, evidentemente, tendría su aquel y sus curiosidades, pero en principio a las comunidades autónomas de régimen común, a las comunidades autónomas regiones, les habría una posibilidad respecto de la actuación exterior. Europa es importante y por eso hay que estar cerca de las decisiones. Por eso se abrieron estas legaciones y por eso se intenta estar allí en los lobbies de presión, que por ejemplo en el Parlamento sueco, en el que pude estar en un momento dado, en visita privada, hay precisamente una sala de la antigua Cámara Baja y la antigua Cámara Alta, que evidentemente ahora es unicameral, pero en la fachada que da al Palacio Real, en la parte más externa, luego hay otra parte que está ligada a un pasillo, pasillo, no el que me voy a referir, sino un pasillo externo entre edificios, que es la parte más nueva. Pero había un pasillo que conectaba eh, entrando por la puerta principal, luego había una escalera. Ahí en esa parte de abajo es donde estaba el guarda, el guarda de la institución. Fijaros hasta qué punto era antiguo todo aquello. Subías por esas escaleras y había un espacio más o menos acristalado de ese pasillo en el que conectaba la cámara alta y la cámara baja. Y ese pasillo era donde se hacía el cabildeo. El cabildeo político de las negociaciones, y ahí podía, por ejemplo, estar gente interesada en una cosa y otra para tratar de influir, ya sea en una decisión, en otra, en el tránsito de una legislación de una cámara a otra. No solamente hay que ir a Estados Unidos, también en el ámbito europeo, sobre todo teniendo en cuenta de que Suecia, en 1919, fue objeto de intento de una ley seca, que no fructificó, pero sí la de Estados Unidos, que duraría hasta 1933. Con Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, a quien no le limitaron el mandato, y gracias a los cielos que no le limitaron el mandato, porque todavía estaba en formulación de costumbre. Una costumbre derivada de la práctica política. Pero, en teoría, como George Washington había dicho que había solamente que hacerse 2 mandatos porque le ofrecieron un tercero y no quiso, tenemos ahí el origen de esa idea de que los presidentes de Estados Unidos se presentan solamente a 2 mandatos. Y el tema de la limitación, que luego permearía a nivel del continente americano, hasta el punto de que solamente se puede uno presentar a un mandato, lo cual resulta curioso y paradójico porque cuando vemos en 1981 la entrada de Mitterrand y de Ronald Reagan, Ronald Reagan tuvo que presentarse a una reelección en 1984 y Mitterrand lo hizo en 1987-88, cuando se hizo la elección de George Herbert Walker Bush. Por tanto, ese mandato de 7 años del presidente francés entonces, luego se rebajaría a 5, es prácticamente 2 mandatos de presidente de Estados Unidos. Por tanto, cada país tiene sus costumbres, sus ritmos y sus circunstancias. En principio, lo importante a nivel europeo es que, en principio, todos somos democráticos, todos tenemos unas reglas de juego más o menos similares. Tenemos el marco general del libre comercio, el libre cambio. Estamos todos obligados a emerger, es decir, a unirnos al marco general del euro. Están las 4 libertades fundamentales que luego se pueden ir ampliando. Fracasó la Constitución, pero hay tratados y en principio está la dualidad de siempre de integración o de ampliación. Esto lo iremos comentando porque hay días en esta campaña para tratar todos estos temas. Luego están los concupiscientes y del momento respecto de lo que podemos vivir en este tiempo del año 2024.
y las proyecciones hacia el futuro y hacia el pasado. Pero evidentemente Europa es muy importante. ¿Por qué? Pues por lo que hemos ido comentando hasta ahora y el hecho de que es el espacio a través del cual Europa puede reunir a todos los europeos en un ámbito en donde puedan garantizarse todas esas libertades desde la unidad en la diversidad, de tener la posibilidad de tener una proyección hacia el mundo, de ser faro de garantías, faro de libertades, ser un ejemplo para otros que han querido hacer algo parecido. El ASEAN empezó en principio debido al fracaso de la unión de Malasia, Singapur, toda esta zona, Brunei, que podía haber tenido una vertebración en Filipinas. Había un intento que no cuajó, aunque estuvo mucho más cerca de lo que parecía, y crearon el ASEAN. El ASEAN que luego ha tenido la derivada que ha tenido respecto del hecho de que ahora están los anti-chinos y los pro-chinos, con lo cual es una organización disfuncional. Luego está la Liga Árabe, que tampoco tenía mucho de integración, aunque en origen sí, con esa idea de que, como no está Israel, eh, dentro del espacio de la libertad como Estado palestino, entonces es como si Europa hubiera dicho no podemos hacer la unificación europea porque como Suiza está en medio, hay como un granúnculo en el Pomporimón, pues entonces no podemos aceptar cualquier unificación, lo cual evidentemente es una excusa baratísima. La Organización de la Unidad Africana, que se transforma en la Unidad Africana, es un espacio en donde hay dificultades, aunque empiezan a tomar ciertas asunciones en materia de seguridad y de organización de sus crisis sistémicas, aunque siguen estando los golpes de Estado ahí, eso rompe, por ejemplo, el tema del ECOWAS y otras organizaciones que a veces se piensa que es una incidencia de fuera, pero y endógenamente tienen unos problemas estructurales, la búsqueda de unidad en América respecto de organizaciones políticas surgidas de partidos y candidatos concretos, por ejemplo Hugo Chávez en el ámbito de Venezuela, cuando Caracas tenía la renta petrolera en unos niveles altos, óptimos, y una mayoría de gobiernos de un signo en América, lo cual evidentemente llevó que cuando hubo gobiernos de distinto signo se salían de las organizaciones, ya sea la CELAC, la UNASUR, lo cual evidentemente es algo horrible, lo cual nunca ha pasado con la OEA, salvo la exclusión de Cuba después de la llamada Revolución Cubana, lo cual evidentemente nos lleva al hecho de que habitualmente se dice que Estados Unidos es el mayor injerencista en el hemisferio occidental y es Cuba. En la segunda mitad del siglo XX, el mayor injerencista en los países de América, es decir, del hemisferio occidental, es Cuba, hasta el punto de que en los años 60 hubo dos planes, de invasión de Venezuela para tratar de cambiar el régimen político y que este nuevo régimen supusiera un influjo de materias primas, especialmente hidrocarburos, a la isla, ¿no? Cosa que evidentemente, después de la llegada de Hugo Chávez, lo sería. Hay criminalidad, desestabilidad, problemas gravísimos y una falta de unificación también, producto de las dificultades económicas, de la expansión de las semillas, porque en el ámbito europeo hay franjas de construcción de lo que viene siendo la cultivación, es decir, el ámbito agrario, de transmisión horizontal de ese cultivo en determinadas áreas. Pero en América es fundamentalmente vertical, dejando de lado el medio oeste de Estados Unidos, que es más o menos agradecido, pero en general la comunicación es vertical y es difícil que un cultivo en una latitud inferior o superior pueda tener la misma incidencia de lo que es en el ámbito europeo o euroasiático africano, por decirlo de alguna manera más correctamente. Y evidentemente las comunicaciones son muy dificultosas en el ámbito americano. Unos héroes, aquellos que estuvieron en los siglos XV al XIX, en aquellos pagos antes de las independencias, a la hora de hacer lo que Orellana a través del Amazonas, por supuesto Pizarro, Hernán Cortés, luego las guerras chichimecas a partir del norte, después de Tenochtitlán en 1521.
sería prolijo, cabeza de vaca, hay tanta gente por ahí, que sería ocioso ponerles nombres, pero evidentemente ese legado parece oculto y ocultado a la hora del nuevo mundo que prefiere utilizar el término Latinoamérica, que es un término que utilizaron los franceses para tratar de penetrar en aquel territorio en la época de Napoleón III, para imponer a Maximiliano en el trono del imperio mexicano, lo cual resulta curioso porque el primer emperador fue Agustín Iturbide, vasco, y luego tenemos el hecho de que Benito Juárez fue indígena, sí. Eso no es un mérito suyo, sino de sus padres. Y evidentemente su mérito es que aparezca como el progresista, el avanzado socialmente, cuando Maximiliano tuvo posiciones mucho más progresistas, pero claro, como a Maximiliano se le suponía que le apoyaban los conservadores, significaba que cuando hacía estas políticas progresistas estaba yendo en contra de su base social. Y evidentemente eso significó que en el medio de la guerra pues le fueran retirando el apoyo y al final acabó tomado por los de Benito Juárez y acabó fusilado. Por tanto, historias como estas hay muchas a lo largo de la historia. Paradojas. Tenemos el caso de Irán, 1979, el tema del Shah, la caída del Shah, pero es que la gente recordaba a épocas de 30 años antes prácticamente con el primer ministro Mossadegh, retirado por la operación Ajax, con Kermit Roosevelt, sobrino de Franklin Delano. Luego tenemos el caso de Afganistán en 1979 con el golpe marxista dentro de un régimen comunista en Kabul por parte de unos estudiantes de la Universidad Patrice Lumumba, que remite precisamente a Patrice Lumumba en años 60 en el tema del Congo belga, que remite también a las organizaciones internacionales, ya sea el antepasado de la ONU, la Sociedad de Naciones, que cuando empezaron los platos gordos se arrugó y ya fue inoperante, y la Organización de Naciones Unidas, con Dag Hammarskjöld, la muerte en los años 60 de un secretario general, que luego tendremos a Kurt Waldheim, que dijo, no, era un oficial de fronteras, sí, la SS, pero oficial de fronteras. Y luego se supo, cuando entró en funciones de presidente de Austria, es decir, jefe de Estado austríaco, que eso de haber sido solamente un jefe de fronteras y todo esto, no, que estuvo en campos y por tanto ahí terminó sus días no pudiendo salir del Estado austríaco, a pesar de ser su jefe de Estado. Por lo tanto, la unidad europea también requiere de estas circunstancias, a pesar de que Austria entra en la Unión Europea en 1995. Pero luego tenemos las ampliaciones y los desafíos también de las próximas ampliaciones y la integración a la hora de seguir profundizando en estas relaciones también en el ámbito exterior, también en el ámbito de defensa. Y por tanto Europa, que ha vivido como jardín, ha vivido sin necesidad de gastar en defensa, como le pasó a Taiwán, en parte, con el apoyo de Estados Unidos, le pasó a Corea del Sur, le pasó a Japón y a algún otro país, pero fundamentalmente en el espacio de Asia Oriental, los llamados tigres asiáticos, que tuvieron aquella crisis en 1998, y el espacio europeo occidental, en donde se gastaba poco en defensa y se gastaba casi todo en mercado, en economía, infraestructuras, en gasto de Estado social y democrático llamado educación, sanidad, servicios sociales, lo cual evidentemente era gustoso para la gente, sobre todo porque tenía un impacto bastante real, pero nos olvidamos de la diferencia en el siglo XV respecto de una Inglaterra y una Castilla que estaban volcados a ciertas operaciones, y luego digamos que Inglaterra estaba más o menos a caballo, también en parte Castilla, pero por ejemplo nos encontrábamos con Flandes y con las ciudades-estado italianas, que no tenían defensas y por tanto era objeto de luchas intestinas. El ámbito de Flandes, Castilla, contestado por otras potencias. En el caso de las ciudades-estado italianas, como patio exterior de juego geopolítico de Francia. Que por eso, por ejemplo, ahora, cuando ha habido el tema de la crisis de los chalecos amarillos, había dificultades de comprensión mutua entre la presidencia italiana y la presidencia francesa, con dimes y diretes que vienen con rescoldos de larga duración respecto de aquel pasado.
que todavía sigue en cierto modo presente, también ligado con jalones, como por ejemplo el hecho de que en 1940 eh, Francia recibiera a Italia como un intento de participar en la paz que sería firmada en Compiègne en junio de ese año 1940 y no consiguieran prácticamente nada. Luego sería a través de los alemanes que conseguirían alguna zona fronteriza. Y luego en 1945 los franceses intentaron hacer la contra. Y ahí, curiosamente, para ese momento en el que los franceses intentaron penetrar en la zona norte italiana, curiosamente, soldados de la República de Saló y partisanos lucharon juntos como italianos para la defensa del Estado italiano. Por tanto, ahí tenemos ejemplos claros de que por un bien superior es posible unificar criterios y acciones a la hora de entender que hay momentos en donde hay que supeditar conflictos más o menos resolubles, entre comillas, pero se pueden postergar respecto de los conflictos más importantes e inmediatos, lo que estamos viviendo en Ucrania, que es un desafío importante para las reglas de juego internacionales. ¿Qué importancia tiene respecto del hecho de que si un país tiene voluntad de hacer algo, se le niega y va a la guerra para tratar de lograrlo, ¿dónde están las instituciones internacionales? ¿Dónde está la lucha por esos derechos humanos? ¿Dónde está la garantía westfaliana de la independencia e integridad territorial? Por tanto, ahí está un desafío importante, un desafío grande respecto de la realidad de las comunidades europeas, de la Unión Europea, del pilar comunitario en el mundo, para poner en pie cosas que habían sido difíciles de comprender. Ya lo fueron en Rambouillet en 1998-99, lo fueron en Minsk 1 y 2, con la idea de que para la paz una Ave María, de que era posible apaciguar al matón del barrio, simplemente con concesiones, o con el asunto de lo que Schröder y luego en parte Angela Merkel asumieron para Alemania respecto de que podemos incorporar a Rusia al espacio, si bien no de libertades, pero sí a través del comercio, de la economía, de comprar sus materias primas y ir subiendo el nivel de vida de los rusos. Y eso significará que viviendo bien los rusos, después de la crisis de los años 90, se vendrán a un esquema de cosas en donde, bueno, empezarán a vivir de alguna manera, empezarán a ser menos belicosos, más cooperativos, pero es que a partir de 2014 el nivel de vida fue bajando. Por tanto, ese pacto que los chinos sí tienen, a pesar de las dificultades que les viene y son gordas, porque hasta ahora han vivido a través de la OMC con un esquema de cosas ligado a que eran considerados un país en vía de desarrollo, lo cual a partir del siglo XXI ya no lo son, pero esas cosas son difíciles de modificar una vez ya establecidas. Y por tanto, ahí tenemos un asunto en donde en China había ese compromiso de no tendrán ustedes libertad, no tendrán ustedes democracia. Pero a partir de un esquema de cosas en el año 89 en adelante, habrá un primer indicio, aunque no buscado, de zonas de comercio franco. Una especie de puertos francos, que dirían los canarios, respecto de esta suerte de tener unas reglas más o menos distintas y a través de ahí, a través de la libertad, porque siempre que hay un esquema libertario, de libertad, no me refiero al señor Milley y sus esquemas mentales, no, de libertad, siempre que hay libertad hay resquicios para que una economía libre penetre, y la libertad política es requisito para una cierta libertad de decisiones, porque el mercado no deja de ser gente comprando y vendiendo, lo cual evidentemente requiere de que las personas puedan comprar y vender ellas en una libertad personal para poder sus productos ser libres en el intercambio. Pero China, a través de ese final de los años 90, empezó a comprender que era plausible un cierto desarrollo y por tanto le hizo ese compromiso tácito de no hay libertad, no hay democracia, como entienden los occidentales, pero sí habrá un buen nivel de vida para la ciudadanía con un creciente nivel de bienestar. Cosa que evidentemente los rusos en los años 90 pretendieron hacer algo parecido, de que, bueno, habrá un dictador, que al final será Putin,
después de los intentos medio democráticos de Yeltsin, a pesar de que no olvidamos el golpe de Estado de 1992-93 contra la Casa Blanca de Moscú, y en donde, evidentemente, ahí tenemos un asunto bien relevante e importante porque les habían ofrecido el hecho de ustedes no tendrán democracia, libertad, como tienen los occidentales, pero habrá un nivel creciente de estado de bienestar que servirá para que ustedes vivan una vida distinta de la que han vivido en el periodo especial. Sí, no me refiero al de Cuba, sino al periodo especial de Rusia, con aquellos momentos tan difíciles que llevó también a la crisis de 1998. Y por tanto, ahí estaba parte de Intríngulis, que fue empezado a ser mentira del año 2014, justamente el año en el que cayó el pacto que habían tenido Leonid Kuzma en 1997 para 50 años del alquiler de Sebastopol como sede de la flota rusa del Mar Negro. El hecho del Memorándum de Budapest de 1994, donde las potencias nucleares con veto y asiento garantizado en el Consejo de Seguridad estaban como garantes. Sí, primero estaban los británicos, estadounidenses y los propios rusos, pero luego firmaron también capitulaciones respecto del Memorándum de Budapest en China y Francia. Por tanto, ahí está parte del intríngulis en donde la ruptura de acuerdos internacionales al estilo Ribbentrop, Hitler, nos encontramos con que después de toda la trayectoria de 2014 a 2021 nos encontramos que el día 24 de febrero de 2022 nos encontramos que Rusia invade Ucrania. Y por tanto, eso supone un antes y un después a nivel internacional y a nivel interno respecto de las capacitaciones, lo mismo que también 2 años antes sucedió con el tema de la pandemia y también con la crisis económica, y por tanto la lucha por la unidad europea se va haciendo poco a poco, porque eso tiene incidencias en muchos elementos, ya sea agricultura, ganadería, industria, infraestructuras, todas las panoplias de los temas que habitualmente pueden ser considerados como política interna de los estados, y dentro de la política interna de los estados de las partes de las nacionalidades y regiones, como dice el artículo 2 de la Constitución española. Y otros países pues tienen sus diversas conceptualizaciones de lo que es su propio estado y su organización interna. Por supuesto, podríamos hablar de la diferencia respecto de la evolución de los países, respecto de la política de inmigración, el tema de seguridad, el hecho de que Amberes se haya convertido en la puerta de entrada de la droga en Europa, el hecho de que hubiera la... ¿cómo era? Las fuerzas estas grupales, estilo mafia, la mocromafia en el caso de los Países Bajos. Sí, había una forma de liderazgo que ha sido metida a juicio en el caso del Estado español y que estaba persiguiendo a una parte de la realeza neerlandesa. Recordemos curiosamente que el candidato carlista de la Casa Borbón Parma, Carlos Javier, tiene relación con la Casa Real, está casado con un aristócrata de la Casa Real neerlandesa, pero ciertamente no tiene relación con este asunto. Pero en el caso del Estado español había ese líder de la mocromafia que había venido al Estado español a tratar de perseguir, a coaccionar a esta parte, a esta miembro de la Casa Real neerlandesa, y luego ha sido dejado en libertad, lo cual ciertamente es bastante curioso, lo mismo que las dificultades respecto a la seguridad en el caso de Estocolmo, Suecia, que ha dejado atrás un modelo de ligazón socialdemócrata de la migración respecto del país escandinavo. Países como Dinamarca, el país más olvidado de Escandinavia, a pesar de que en el Estado español ha sido recordado por el caso de Schleswig-Holstein respecto del señor Puigdemont, pues evidentemente
ha tenido dificultades a pesar del tema del gobierno y la estabilidad respecto a las políticas migratorias, y que el Partido Socialdemócrata ha variado sustancialmente su punto de vista. Luego tenemos, claro, las crisis en el tema de Grecia, la vuelta de Nueva Democracia, el hecho del resurgimiento del PASOK. Ahora parece que puede ser un partido de oposición, puede ser el segundo partido de Grecia, eso sí, el primero de un grupo de patitos, es decir, de pitufines, por encima de Siriza, por encima del Partido Comunista de Grecia, pero todavía muy lejos de volver a la fórmula bipartidista que había a comienzos del siglo XXI. Luego tenemos el tema de Austria, el FPO y todas las vicisitudes de Alemania, con Alternativa por Alemania, y los fachosos de izquierdas, que también han surgido, como escisiones por aquí y por allá. Tenemos variado, pero en principio lo que va a venir a nivel de Europa con estas próximas elecciones es que va a haber una mayoría absoluta entre socialdemócratas, populares y liberales. Eso sí, resulta curioso porque algunos ahora recordarán que Meloni es de extrema derecha, fascistoide y todas estas cosas, pero Meloni, las promesas que aparentemente hacía antes de ser primera ministra, el gobierno de coalición A3, no está ella sola, tenía poco que ver con la que luego ha sido revelada como europeísta, como pro-OTAN, como defensora de Ucrania, lo cual ciertamente lleva a querer entender mejor la política italiana respecto de las apariencias o de los dimes y diretes que alguna vez se han insinuado, prácticamente como si hubiera tomado el poder en vez de Giorgia Meloni, lo hubiera hecho Vladimir Putin directamente, lo cual es un error estratégico de concepto y de entendimiento. Luego, evidentemente, tenemos el caso británico. Volverán, para mí, volverán los británicos. No sé si volverán juntos o si volverá Inglaterra, Gales, Escocia y Irlanda se reunificará sola. No sé si será ese esquema de cosas. Eso es la duda que tengo. Pero ciertamente el Sinn Féin está tomando posiciones en el norte y en el sur de Irlanda. El asunto del SNP, el Scottish National Party, es algo digno de estudio. La deconstrucción que han tenido desde Alex Salmond, luego Nicola Sturgeon y luego ¿cómo era? Acaba de irse, ya no me acuerdo del nombre. Así que fíjense qué impacto ha tenido este querido escocio pakistaní. Pero bueno, ahí está el desafío y las elecciones que avecinan. En principio, pueden ser todavía más de lo que tuvo el Partido Socialista Español en 1982, cuando obtuvo 202 diputados de 350. Con lo cual, si el Partido Laborista quisiera abrir la oportunidad para volver a la Unión Europea, de alguna manera, tendría la oportunidad en el mandato que surgirá después de las próximas elecciones en el Reino Unido. Por supuesto está la dificultad del tema de Francia respecto de las elecciones presidenciales que se avecinen, porque Hollande dejó el regusto respecto de su heredero a través de Macron. Pero Macron, para evitar el sorpaso de Marine Le Pen, evidentemente algo tendrán que inventarse para un candidato, porque Macron solamente se puede presentar a las últimas elecciones, ahora ya no puede ser candidato más. Y por tanto, ¿dónde irá la presidencia? Que tan poder tiene, tanta influencia, tanta capacitación. Matignon no tiene tanta realidad, y un presidente, en principio, salvo una mayoría alternativa, está obligado, entre comillas, a nominar a un primer ministro, incluso antes de la elección a la Asamblea Nacional Francesa. Es cierto, se puede la Asamblea Nacional Francesa organizar una moción de censura siempre que haya una mayoría y todo esto, pero la evolución entre lo que podría ser en el caso del Estado español Zarzuela, Moncloa y el Palacio de Santa Cruz, en el caso francés está el Elíseo, Matignon y el Quai d'Orsay, que evidentemente el que tiene preeminencia sobre todos los demás es el Elíseo.
y por eso está en duda el hecho de que, bueno, parece que ha resucitado en parte el Partido Socialista, pero unas elecciones europeas pueden servir de termómetro de lo que pueda venir. El candidato es importante, pero ¿qué candidato puede aglutinar esta relación con los franceses? Por tanto, los diferentes países irán configurando también para las europeas, pero también para sus respectivas elecciones. Por ejemplo, Países Bajos aún no tiene gobierno. Como le pasó también a Bélgica en su momento. Los países bálticos, pues, como diría Oscar Vara, son un poquito chihuahuas bálticos. Son pequeñitos, pero chillan bastante. Finlandia tenemos un partido verde que dice que la energía nuclear es una energía aceptable porque sus miembros así lo han decidido. La taxonomía verde en el Parlamento Europeo dice eso. Por tanto, es un elemento interesante. Lo mismo que en los años 80 los pacifistas europeos fueron infiltrados con dinero soviético para tratar de eliminar la energía nuclear del ámbito occidental y de rebote el tema de los Pershing. No sería raro que hubiera infiltración de dinero comunista, entre comillas, chino, respecto de algunas vicisitudes occidentales, en tanto en cuanto pensamos respecto de que eso significaría que la no métrica de las minas y de alguna investigación en el ámbito de los recursos occidentales podría llevar al mantenimiento de la limitante tipo monopolio de tierras raras y etcétera de China, que actualmente es lo que hay. Por lo tanto, es un mundo complejo, complicado, con vertientes, con interrelaciones, que evidentemente lleva a un planteamiento geopolítico y de pensamiento global que debe de considerarse, pero siempre de abajo arriba, a nivel foral, a nivel de Euskadi, con la tristeza de que hay una elección con circunscripción única, lo cual ciertamente es horrible porque lleva la contraria a los países europeos, cosa que los británicos no tenían, que los franceses no tienen, la Francia jacobina, que no tiene, sino varias circunscripciones. Alemania, Italia, Polonia, todo el mundo tiene circunscripciones diferentes de una sola, lo cual hace una rareza absoluta al Estado español, cosa que podría hacer muchas formulaciones, pero hay que unirse a diversas conglomeraciones para permitir, por ejemplo, que AJPNV tenga una voz en Europa, cosa que ha tenido en los últimos años con Izaskun Bilbao Barandica y antes con Joshua Ortuondo y antes con John Gangoiti, creo que era. Bueno, que se me disculpe en este caso con respecto de mi memoria, pero bueno, ahí ha estado AJPNV en Estrasburgo y en Bruselas haciendo una labor respecto de la interconexión de la ciudadanía, tanto en personas físicas como jurídicas, de las instituciones, ya sean ayuntamientos, diputaciones, juntas generales, gobierno vasco, también gobierno navarro, cosa que evidentemente hay que superar respecto de que hay navarros que votan a Izaskun Bilbao y también lo harán por la nueva eurodiputada por Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, y por tanto ahí tendrán un anclaje de relación entre territorios forales, de relación con las instituciones europeas y tratar de hacer Europa desde el ámbito patriótico de la situación que tenemos como país, porque luego nos encontraremos con una disminución del votante, una abstención importante, pero en Europa se toman decisiones relevantes en las instituciones, sobre todo a través de un creciente poder que tiene el Parlamento Europeo respecto de la vida diaria, y sobre todo en que las instituciones propias de cada Estado, sobre todo el tema del Parlamento, hay repatriaciones de decisiones que toman allí con reglamentos y directivas que luego deben de transponerse, es decir, adaptarse a la legislación estatal. Por tanto, la toma de decisiones allí debe de ser considerada a través de la presencia de una voz vasca, en este caso, que tenga la dirección que podamos considerar como pueblo aquí, y por eso las elecciones europeas son muy relevantes, porque un voto más o menos puede permitir o no que entre los 61 eurodiputados que elige el Estado español esté la voz de Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, como lo ha tenido hasta ahora con la voz de Izaskun Bilbao Barandica, a quien agradecemos su dedicación en estos 15 años, 3 mandatos, 3 legislaturas,
centrada en esa interconexión entre Bruselas, instituciones europeas y el pueblo vasco que le dio el mandato para ser su representante. Y por tanto, estas elecciones europeas van de todo esto y de mucho más, y con este bagaje, este presente y este futuro, creo que es necesario tu concurso en la reflexión que seguiremos a lo largo de esta semana y la próxima respecto de lo que es importante en Europa y de Europa respecto de este futuro que va a llegar y de este presente que estamos construyendo entre todos y con el próximo Lehendakari Imanol Pradales Gil y de este Parlamento Vasco ya constituido. Por tanto, ese engranaje entre todos, lo haremos posible para un mañana mejor de vascos y europeos en este elemento de unidad en la diversidad, que es el elemento que potenciamos en la construcción de esta Europa del mañana. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty Gelpian.